hermanos, vamos a meditar en esta preciosa palabra, en un tema que aparentemente es sencillo, pero que encierra un grande misterio y una enseñanza para nosotros. Primera carta de Juan, o primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 7 hasta el verso 18. Dice así la palabra del Señor, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria al Señor. Que nos puede sentarse, hermanos. Aparentemente pudiéramos pensar que es sencillo el amarnos entre nosotros. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que entender la esencia de este consejo? Todo lo encierra esta disertación de nuestro hermano Juan en un sentimiento: el amor. El consejo para la iglesia es que nos amemos los unos a los otros, porque este sentimiento dice que es de Dios. Si nosotros nos aprendemos a amar, entonces vamos a aprender a conocer a Dios, porque dice nuestro hermano Juan que Dios es amor, un sentimiento. A Dios jamás nadie se le ha visto, pero Él trata de que nosotros podamos entender la presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestras obras, en todo
donde nosotros pudiéramos estar. Si esta esencia o este sentimiento está en nosotros y cada día se hace mejor, entonces Dios se va a estar manifestando a través de nosotros por este sentimiento. Fíjense que hasta dónde nosotros tenemos que entender qué tan importante es que aprendamos a amar. Yo a veces así lo pienso, porque así Dios me da que yo entienda. A veces pensamos que ya lo entendimos, pero en realidad estamos muy lejos de comprender lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de esto. Mire, vamos a leer, vamos a seguir tratando de entender lo que tenemos que entender. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Voy a leer a partir del verso 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos llegar a entender a la perfección los misterios de esta palabra, podemos llegar a entender toda ciencia, pudiéramos tener el don de lenguas, pero si no hay en nosotros ese sentimiento, de nada nos sirve. ¿Y saben por qué? Porque es como que si estuviéramos sin Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra. ¿Cómo está escrito? Dios es amor, el sentimiento que nosotros tenemos que tener. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia: si yo tuviera el don de lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, en otras palabras, porque Dios es amor, y no está Dios conmigo, pues ¿de qué nos sirve si Dios no está con nosotros? Porque no está ese sentimiento en nosotros. Dice: si yo entendiese toda la profecía y todos los misterios y toda ciencia, y fíjense bien, dice: y si tuviera toda la fe para hacer portentos, para hacer milagros, porque eso es lo que dice la Escritura, que pudiera trasladar un monte y lo echar al mar. Pero si no está Dios, ¿de qué sirve? Si Dios no está con nosotros, ¿de qué sirve? Quizás alguien pudiera estar obrando algún milagro, o quizás estuviera demostrando que tuviera fe, pero si Dios no está con él, de nada le sirve. Y como dice el último ejemplo, y si alguien pudiera llegar a pensar y hacer el repartir sus bienes para dar de comer a aquel que lo necesita, o si pudiera sacrificar su propio cuerpo para ser quemado, pero no está Dios ahí, tampoco le sirve para nada. Hasta donde nosotros
tenemos nosotros que entender, ver a Dios en nosotros. Ese sentimiento en nosotros se llama Dios. Dios quiere estar en nosotros. Así dice ahí en la carta a los Efesios, en su capítulo 4. Solo hay un Dios, un Padre, que es por todos, sobre todos, y Él dentro de nosotros. Ahí quiere estar Dios. Dios quiere estar dentro de nosotros, de su iglesia. Dios quiere estar dentro de todo creyente. Pero para que Dios se pueda manifestar dentro de algún creyente, el creyente tiene que manifestar este sentimiento, porque es lo que determina la presencia de Dios en nosotros. Pudiéramos o se pudiera decir que estamos llenos de Dios. Hay mucha gente que habla y dice: yo estoy lleno de Dios. Pero las palabras no determinan la presencia de Dios, sino lo que determina la presencia de Dios en nosotros es lo que nosotros pudiéramos estar sintiendo y pudiéramos estar demostrando. En el mundo de donde nos sacaron, de donde venimos, el mundo se manifiesta su amor de muchas maneras. A través de un regalo, a través de un abrazo, a través de un beso. A lo mejor son muy amistosos, muy populares, pero ese amor es engañoso. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo la potestad del maligno, está bajo el engaño. El único amor puro y sincero es el que Dios está dando a conocer, el que proviene de Dios. Según la ciencia, determina o ha determinado, dividido este sentimiento como el amor filial, el amor de entre hermanos, el amor ágape, que es entre los matrimonios, pero hay uno que es más importante, el amor hacia Dios. Y ese es el que nosotros tenemos que buscar, el que tenemos que nosotros luchar por tener. Cada uno de nosotros debe de meditar para sí mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor. A ver, voy a buscarla para no equivocarme. Dice la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús el Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El autoexamen a nosotros mismos, pues tenemos que aprender a ser honestos con nosotros. No nos conviene engañarnos, porque a Dios jamás se le va a poder engañar. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios jamás nadie lo va a engañar, nadie. Entonces, si sabemos que nadie puede engañar a Dios, no nos conviene engañarnos a nosotros. Tenemos que autoexaminarnos y ver hasta dónde ya hemos aprendido a amarnos entre nosotros. Porque toda la ley de Dios se resuelve en 2 mandamientos. 2, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el otro, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí en 2 mandamientos se resume todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos.
Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde ya aprendimos a amarnos, hasta dónde estamos teniendo la presencia de Dios en nosotros. Hay muchas cosas que pueden determinar el amor de Dios en nosotros y nosotros tenemos que verlo. Vamos a seguir leyendo la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, acerca de la presencia de Dios en nosotros. Dice el verso 4, voy a seguir leyendo en el capítulo 13, verso 4, dice: el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fíjense cómo es este sentimiento tan precioso. Ya hace muchos años que el Señor me concedió el poder meditar en esta palabra, y cuando yo la comencé a escuchar, yo me enamoré de esta palabra. Y desde entonces he anhelado, Dios lo sabe que no miento, yo he anhelado vivir, ser como dice esta palabra. No solamente conocerla, me gustaría el poderla vivir, el poderla sentir en mí. Fíjense nada más qué hermoso sería poder ser de esta naturaleza, el que en nosotros se pudiera reflejar este amor. Poder sufrir todo, poder ser benignos, no ser envidiosos, no ser jactanciosos, que no nos envaneciéramos, que no hiciéramos nada indebido, que no nos procuráramos, porque eso es el amor de Dios. Desde que nos procuremos, todavía no conocemos a Dios, todavía estamos luchando por tratar de conocerlo. Dice: no se irrita, no es rencoroso, no se goza de la injusticia. El amor de Dios se goza de la verdad. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que aprender a amar? Si el Señor dice que se goza de la verdad, porque ya vuelvo otra vez a regresar a lo que les decía yo en un principio, el sentimiento en nosotros se llama Dios. Si en nosotros está este sentimiento y lo estamos viviendo, Dios está en nosotros. Si estamos muy lejos de vivir esto, estamos muy lejos de tener a Dios con nosotros. No tenemos que engañarnos. No, Dios no se goza en la injusticia, entonces tendríamos que ser justos. Somos envidiosos, tampoco Dios está gozando con nosotros, no va a estar con nosotros. Ahora, Dios jamás se va a retractar de su palabra. Dice que fue una promesa que Él hizo, que al arrepentirnos, al hacer un pacto con Él, nos iba a regalar el Espíritu Santo. Y Él lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, no. El día que nosotros hicimos un pacto con Él, aparte de que recibimos el perdón de nuestras faltas por el nombre del Señor Jesús, dice Hechos 2:38, recibimos el don significa regalo del Espíritu Santo. Todo aquel que fue bautizado y fue invocado el nombre del Señor Jesús, en él recibió de parte de Dios esta unción espiritual, así está escrito. Y este Espíritu no nos va a quitar, no, este Espíritu nos va a acompañar todo el trayecto de nuestra peregrinación hasta el último día. Se tiene que cumplir lo que el Señor Jesús dijo, San Mateo 28:20, y estaré con ustedes todos los días.
se tienen que cumplir. Ahora, físicamente no están, pero en el Espíritu el Señor está con nosotros. Y como dice ahí lo que acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios, dice, Él está en nosotros. Entonces tenemos que saber que Él está en nosotros. Pero este Espíritu que recibimos, como yo les decía, no nos lo va a quitar. Dice en el libro de los Efesios capítulo 4, verso 30, un consejo para que medite la iglesia. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras versiones dice, no lo entristezcan. La Reina Valera dice, no lo contristes. El Espíritu Santo se puede entristecer en nosotros por no estar viviendo o haciendo conforme a la voluntad de Dios. Ahí va a estar con nosotros, pero va a estar todo entristecido porque nosotros no estamos sujetándonos a esta palabra. Entonces tenemos que aprendernos a amar los unos a los otros. No está tan sencillo. Fíjense hasta dónde todavía estamos muy lejos de podernos perfeccionar en este sentimiento. Vamos a buscar un ejemplo para que vean hasta dónde nuestra situación es difícil. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El consejo de la palabra de Dios dice que tenemos que hablarnos con verdad entre nosotros, porque de eso se goza Dios. Ese sentimiento de Dios en nosotros debe de conducirnos siempre a hablarnos con la verdad. Sin en cambio, muchas veces se cometen faltas, se caen en errores, a veces, muchas de las veces involuntarios, a veces otras por debilidad, flaquezas. Y a veces nosotros nos percatamos de ello, vemos o Dios nos permite ver al hermano o Dios nos permite ver a la hermana, quizás al ministro, cometer algún error y por alguna razón nos quedamos callados y no decimos nada. Y en lugar de hablarnos con verdad, comenzamos a usar de palabras como pobrecito, que Dios tenga misericordia de él, que Dios lo ayude. Nos compadecemos, pero ahí lo dejamos. Y no eso dice la palabra del Señor. Está escrito: hay que restaurar. Ahí se demuestra el amor de Dios en ir a hacer esa labor. Hay quien piensa que solamente es un trabajo pastoral. No, aquí lo dice los pastores, no se refiere a dirigentes, no, está hablando de forma generalizada. Si alguno fuere sorprendido, cualquiera lo puede sorprender. Cualquiera puede ir a restaurar a su hermano si tiene la oportunidad, porque de eso se agrada a Dios. Dice en el libro de los Proverbios: es mejor represión manifiesta que amor oculto. ¿De qué sirve que nos digamos que nos amamos con un abrazo o con un beso si no nos hemos aprendido a hablar con la verdad? ¿De qué sirve
que podamos nosotros pensar que estamos amando cuando no lo estamos demostrando. Dice más adelante de donde empezamos la meditación de la palabra, en la carta del apóstol Juan, dice, ¿cómo puedes pretender amar a Dios si no hemos aprendido a amarnos entre nosotros que nos estamos viendo? Si nosotros que nos vemos todavía estamos muy lejos de aprendernos a tratar como debiéramos de tratarnos. Hay quien se ofende cuando se le habla con la verdad y piensa que uno no lo ama, piensa que uno lo está juzgando. Hay quien así piensa, no, es que tú me estás juzgando. No conocemos que dice la palabra que tenemos que restaurar. No es que estemos juzgando, simplemente porque no podemos dejar de ver. Si nosotros, dice, sorprendemos a alguien es porque lo vimos y no lo estamos juzgando, simplemente detectamos alguna falta que por amor tenemos que tratar de restaurar. Entonces no es que nos estemos juzgando, nos dedicamos a estar juzgando, porque nadie es juez, solamente hay uno y se llama Jesús. Él es el único que un día va a ser juez para todos. Ahorita es nuestro Salvador, ahorita nos está enseñando precisamente a través de su palabra lo que Él está demandando. Nosotros tenemos que aprender a buscar ese sentimiento en nosotros, procurarlo, porque es como que procuráramos meter a Dios dentro de nosotros. Si nosotros detectamos que todavía estamos muy lejos de tener este sentimiento, pues está todavía muy lejos de nosotros el llenarnos de Dios. Hay quien puede llegar a pensar que porque habla muchas lenguas o porque tarda hablando en lenguas está lleno de Dios. No, dice la palabra de Dios, puede hablar mucho en lenguas, pero si no está el sentimiento en él, ahí no está Dios. Porque Dios es ese sentimiento. Si no está en nosotros, entonces ahí no está Dios. De nada nos está sirviendo hacer tantas cosas si no hemos aprendido o si no está en nosotros ese sentimiento. Mire, busque en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, voy a leer a partir del verso 3. Epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipenses, capítulo 2, verso 3, dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora tenemos que aprender a hacer las cosas, pero no para contender, ni buscando la gloria del hombre para que el hombre nos exalte. Tenemos que estarnos conduciendo con humildad y tener una estima, dice que cómo ver a los demás como a superiores, no sintiéndonos más que los demás porque no lo somos. Aquí el único que está por sobre todas las cosas es Dios, y todos nosotros somos hermanos, todos somos iguales, no hay acepción de personas. Ni el que predica es más aquel que está evangelizando, ni aquel que es misionero, ni aquel que viene y se está instruyendo. No, todos somos iguales delante de Dios. No, aquí no hay rangos como en el mundo. Si nosotros pensamos de esa manera, pues ya nos equivocamos en las Escrituras. Entonces tenemos que conducirnos con humildad y ver a los demás como a superiores a nosotros mismos. Es algo difícil también para entender. Tenemos que conducirnos no mirando por nuestro propio provecho, nuestro propio bien, sino tenemos que estarnos conduciendo siempre viendo la necesidad
de los demás, porque de esta manera lo sintió el Señor. Dice que ese sentimiento estuvo en el Señor Jesús y nosotros tenemos que aprender a tenerlo en nosotros. Tenemos que procurarlo, porque todo esto es una labor. Todo esto es una labor a donde nosotros tenemos que estar haciendo de nosotros para meterlo, para llenarnos de esto. Si nosotros comenzamos a preocuparnos por vivir de esta manera, de esto nos vamos a ir llenando. Vamos a comenzar a vivir este amor de Dios, porque entre más este amor de Dios esté en nosotros, Dios va a ocupar más el interior de nosotros, porque este sentimiento se llama Dios. Si nosotros no hemos aprendido a amar de esta manera, es que todavía estamos muy lejos de que nos estemos llenando de Dios. Pudiéramos estar teniendo mucho conocimiento y pudiéramos estar quizás repartiendo nuestras cosas, o pudiéramos estar haciendo otros menesteres. Pero si no hemos aprendido, si todavía estamos muy lejos de tener en nosotros ese sentimiento como Dios lo establece, entonces nuestra situación está difícil. ¿Cuándo la vamos a ver? Dice que el perfecto amor, la unión perfecta con Dios, la vamos a poder ver. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, porque a donde no se ha perfeccionado este sentimiento, no se ha perfeccionado delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que luchar por perfeccionar este sentimiento en nosotros, porque dice la palabra, el perfecto amor, la unión perfecta con Dios, echa fuera el temor. Cuando nosotros nos conducimos toda nuestra peregrinación con este sentimiento de Dios, no haciendo nada indebido, no buscando el bien propio, no irritándonos, todos sufriéndonos, siendo benignos, siendo pacíficos, en fin, como es la esencia del amor de Dios, entonces nos conducimos como Él se condujo aquí, y no va a haber nada que nos vaya a reprochar nuestra situación delante de Dios. Por eso dice nuestro hermano Juan que ese perfecto amor destierra el temor, porque a donde hay cierto temor, a donde nos está redarguyendo de algo que pudiéramos hacer, de algo que pudiéramos estar viviendo, ese temor lleva castigo. Así dice la palabra de Dios. Mire, voy a leer una vez más aquí en la primera carta de Juan, capítulo 4, donde ya leímos. Dice la palabra